si no existiera habría que inventarla, ¿no? Feria Valencia, una entidad centenaria que ha sabido sobreponerse a los avatares de la crisis que nos ha asolado en los últimos años, pero que a lo largo de su trayectoria se ha mostrado como un escaparate fundamental para entender lo que es el tejido productivo de la Comunidad Valenciana. Yo creo que lo mejor que se puede decir en esta fecha de la Feria de Muestras es que es un emblema de la ciudad, que pertenece a la ciudad, que es un orgullo para la ciudad y para Valencia, pero que además demuestra y representa lo que es la economía de colaboración, como un montón de empresas durante muchas veces al año y en determinados momentos precisos se presentan, que compiten directamente entre ellas, que son rivales durante 365 días al año y que en los días de feria llegan y se exponen con toda naturalidad y con toda normalidad. Creo que eso solamente lo puede conseguir la feria y eso es algo que evidentemente durante todos estos años solo ha sido capaz de conseguirlo Feria Valencia. La Fira jo crec que és un referent especialment per als que informem de les coses que passen a la comunitat valenciana, a la ciutat de València. És important perquè venim d'anys de parlar de moltes coses dolentes i a la Fira en els últims anys el que estem veient són avanços. Tras 100 años de existencia, parece que las nuevas tecnologías a veces quieren destruir las cosas de toda la vida, pero yo creo que la feria siempre va a ser un punto de encuentro necesario. ¿El futuro de la feria? Bueno, pues es complicado, ¿no? En un mundo, como he dicho, tan complejo y tan competitivo, ¿no? Pero supongo que tiene que ver con sectores más, elegir sectores más selectivos, ¿no? A ser posibles conectados con la actividad del territorio. Creo que eso es verdaderamente importante porque así nos beneficiamos un poco todos y porque así ha sido siempre, ¿no? La relación de la feria con lo que es la economia valenciana, no? Una altra cosa que caracteritza a Fira València pense que és que sempre s'ha fet l'empresari protagonista de la institució, encara que les grans decisions s'hagin pres de manera mancomunada entre els empresaris i el poder polític. Sí, la ciudad de Valencia es una ciudad cada vez más turística, cada vez recibe más turistas, cada vez más turistas extranjeros. Yo creo que el turismo de negocios también es una opción, ¿no?, para diversificar este tipo de turismo. Para la ciudad de Valencia es bueno tener otras opciones aparte del turista de ocio y el turismo de negocio que genera la feria es importante en cuanto a, bueno, en sectores como la hostelería, el alojamiento, porque es un plus, ¿no?, añadido y además es durante todo el año. De cara al futuro, yo creo que la feria tiene un reto muy importante, que es el de ser capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías, al nuevo mundo en el que nos movemos todos, desde la comunicación a las relaciones comerciales. En ese sentido, creo que es muy positiva la gestión profesional que ha imperado en los últimos años y que goza de reconocimiento tanto en el sector ferial como en el administrativo y político e incluso en los sectores productivos y por parte de las empresas. Bueno, y Feria Valencia también es casi para muchos de los que nos visitan la primera imagen que tienen de la ciudad, ¿no?, nuestra carta de presentación. Por eso es tan importante que Feria Valencia sea, porque lo es también, bueno, pues un ejemplo de nuestra hospitalidad, de nuestra capacidad también de emprendimiento, de innovación. Bueno, también hay que tener en cuenta que después del periodo de crisis económica que hemos pasado tan duro, uno de los objetivos, desafíos también que no podemos obviar de Feria Valencia es la necesidad de dotar de más rotación, de más actividad a lo que es el recinto en sí, porque eso, además de generar beneficios para la propia institución, evidentemente repercutirá positivamente para el conjunto de la sociedad valenciana. La infraestructura de la feria al fin de la película es que va a depender muchísimo de quién sea finalmente su propietario. Es decir, si en el proceso que está ahora implicada la feria acaba habiendo un socio mayoritario privado, es decir, el negocio va a primar sin ningún lugar a dudas sobre cualquier otra circunstancia, porque ese socio va a querer tener una rentabilidad. Si al final de la película resulta que el socio mayoritario es público, pues también se le va a exigir que haya una rentabilidad, pero esa rentabilidad puede ser menor, en el sentido de que probablemente la rentabilidad también esté en el servicio que se está dando a lo que és l'interland de la Comunitat Valenciana. Jo, per la meva opinió, jo crec que la societat valenciana ha fet un esforç per dotar al nostre teixit productiu d'un instrument com és la Fira, a més un instrument de primer nivell, només has d'anar a viatjar pel món per veure que la Fira de València és de lo més punter que n'hi ha en quant a instal·lacions. Jo crec que
els valencians no podem perdre aquest instrument de cedint-lo a inversors internacionals o a persones que comercialitzen, i hem de ser nosaltres mateixos, jo crec que l'administració pública, la que faci aquesta gestió de la fira i la que aquest instrument el posi al servei dels empresaris valencians. Las sociedades no pueden entenderse sin las relaciones económicas, y creo que el tejido económico y el tejido productivo juega un papel también muy importante de cohesión social. Desde esa perspectiva, la institución ferial o el recinto ferial que tenemos en la Comunidad Valenciana es un privilegio que tenemos que seguir conservando y que tenemos que seguir protegiendo.